Nos remontamos durante toda la Edad Media, en donde podemos observar que la Iglesia Católica manejaba a la política, la economía, las guerras, la religión y la sociedad. Podemos imaginar cuánta era la influencia de la Iglesia en el derecho, en donde los reyes, los príncipes, los duques, los nobles y los condes estaban por debajo de ella. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII realizó una reforma religiosa en donde fortaleció el poder del Papa, creó la influencia de que el Papa tenía poder sobre otros poderes, en donde se realizó también un cuerpo legal propio para la Iglesia, en donde también la Iglesia prohibió a los filósofos y a los científicos porque pensaban que del mundo pagano nada podía surgir bien. Continuando un poco con el tema, se conoce que desde los primeros acontecimientos que surgieron en la iglesia y bastante con el poder secular, se estableció como una conexión desarrollada tanto entre religión como el derecho, y ha sido bastante compleja y en ese entonces también era bastante rica en matices. Para poder empezar, se trata de la relación entre dos entidades que ya no son las de ese entonces, pues el Estado se basaba mucho en la religión y decía que tenía sus raíces en la religión, porque así era el Estado y así mismo era su constitución. No obstante, y pese a bastantes dificultades, el estudio del vínculo entre las creencias religiosas de una comunidad y el modelo político que se adoptó en ese entonces pues fue bastante novedoso, por lo que propuso una reformulación en la autoridad secular que se manejaba en ese entonces. Podemos ver que en el Antiguo Testamento existía lo que es la ley, lo que es el derecho, porque incluso los que ahora consideramos como héroes eran fugitivos de la ley. Entre ellos podemos encontrar a Moisés, a David, a Isaías y a Jeremías. Todos ellos fueron fugitivos de la ley. Incluso incluyendo que realmente a Moisés se les fueron dados lo que son los 10 mandamientos, en los que se encontraban lo que es no matar y no robar, que actualmente se aplican en nuestra ley. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar personajes históricos que fueron furtivos de la ley, entre ellos el mismo Jesús, y los 12 discípulos fueron furtivos de la ley en ese actual, porque se les considera como que ellos cometían blasfemias en contra de Dios, a pesar de que ellos seguían los mandamientos de Dios. Gracias. La filosofía del derecho en el cristianismo. Hace varios años atrás, cuando aún existía la ley de Dios, habían indicios de los principios de lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, Caín sabía que lo que había hecho era un pecado y reconoció que grande sería su castigo. La actitud de Dios respecto al ser humano es de misericordia, a pesar de que el hombre le desobedece constantemente. Los 10 mandamientos dados por Dios a su pueblo, con el propósito de que no hubiese pecado y con ello obedecer rigurosamente la voluntad divina, los 10 mandamientos o la ley de Dios fueron dados en el Sinaí. Los primeros 4 son de una relación de Dios con el hombre y los otros 6 son de una relación del hombre hacia el prójimo. Continuando con el tema, sabemos que los derechos humanos y toda clase de derechos que estén implícitos tienen especial importancia en la práctica de las religiones, especialmente en estas dos corrientes que son el objeto de nuestro estudio el día de hoy. Podemos hacer referencia a lo que establece la Declaración de los Derechos Humanos, en la que nos indica que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, es decir, que hay libertad de religión, libertad en la práctica de lo que cada uno quiera realizar. Esto es importante porque esa libertad le permite a la persona desenvolverse con naturaleza en este ámbito que es muy importante. Ahí vemos donde la influencia de la Iglesia, tanto
en el catolicismo como en el protestantismo, es muy fuerte porque también son determinantes en la práctica de los derechos humanos en la vida de la sociedad. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Esta noche les estaremos hablando sobre los derechos humanos y su importancia en la práctica de las religiones. Ya como todos sabemos que los derechos humanos significan que usted puede desenvolverse abiertamente porque sus derechos se lo permiten y sobre todo por medio de esto pueda usted tener un acceso a todo lo que se brinda en una sociedad. Según el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, y así como la libertad de manifestar su religión o de creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por las enseñanzas, la práctica y el culto y la observación. Gracias, compañeros, y feliz noche.